Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 9 de octubre del año 2020. Voy con los saludos a distancia, porque seguimos en esta onda virtual. Estamos con Marcia Collazo, buen día. Buen día para todos, para toda la audiencia. Juan Grompone, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Ahora sí. Alejandro Abal, ¿qué tal? También buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Juan, Gonzalo y la audiencia. Escucharon ese vozarrón, ¿no? Se distinguió notoriamente la voz de Alejandro. ¿Y Gonzalo? Muy buenos días para todos. Bueno, ¿estás contento por alguna razón en especial? Capaz que por la primera noticia, sí, por este tema con el que vamos a empezar. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas fue galardonado hoy con el Premio Nobel de la Paz, según anunció el Comité Nobel en Oslo, subrayando que la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores como el hambre es más evidente que nunca. El Programa Mundial de Alimentos recibe este galardón por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para que no se convierta al hambre en un arma de guerra, según declaró la presidenta del Comité Nobel. Esta es la vez número 12 que el Premio Nobel de la Paz es concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculada con Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos se fundó en el año 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente con donaciones voluntarias. De esto queremos conversar con ustedes en el comienzo de la tertulia, junto con otra pregunta, una pregunta un poco más general. ¿Para qué sirve este Premio Nobel en particular? El Premio Nobel de la Paz, que tantas veces ha generado controversia. ¿Cómo lo ven? ¿Qué utilidad? ¿Qué efectos produce? Pero empecemos con la noticia de hoy mismo. ¿Quién quiere tomar la palabra? Gonzalo. Por eso decía, supongo que estás contento, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que corresponde que tome la palabra porque yo ingresé a las Naciones Unidas en el año 69 en un curso para jóvenes funcionarios, vino gente de distintos países del mundo, todos jóvenes, para empezar una carrera. Y después de un año de estar visitando toda la FAO y el Programa Mundial de Alimentos y todo, a mí me contrataron, y me contrataron justamente como en la oficina de enlace FAO, Programa Mundial de Alimentos. Y el Programa Mundial de Alimentos es una de las organizaciones que ha hecho mayor contribución al mundo desde que nace a principios de los años 60. Qué interesante, así que estuviste trabajando en relación estrecha. Trabajando en esa oficina. Está bueno entonces tu testimonio, porque yo tengo la impresión de que como tal, así, ese programa no es tan conocido así, ¿no? No es nada conocido. Y mucho menos en el Uruguay, porque el Uruguay no ha tenido nunca, aparte una vez que intentamos y tuvimos un pequeño programita del Programa Mundial de Alimentos acá en Uruguay, porque el Uruguay es un país que tiene surplus de alimentos, entonces evidentemente no. Pero yo quiero que ustedes sepan esto, el Programa Mundial de Alimentos, yo diría, junto con algunas otras, para no descartar a ACNUR, UNICEF, es de esos programas de Naciones Unidas que realmente llega a los más pobres de los pobres. ¿Y por qué? Porque para poder tener un proyecto del Programa Mundial de Alimentos en un país, tú tenés que demostrar que esa población objetivo a la que tú le vas a dar los alimentos no tienen ninguna posibilidad de comprarlos. Es decir, tú tenés que demostrar primero que tú no estás desplazando mercados. Es decir, que tú llegas a los más pobres de los pobres. Y a veces los alimentos se tiran desde un avión, porque no hay ni carreteras para llegar a ese lugar de la montaña o ese lugar del desierto donde está esta pobre gente. Es, yo diría, de los programas más exitosos que ha tenido Naciones Unidas. Pero naturalmente, no tiene muchos abogados porque la gente que los recibe es gente de una condición verdaderamente, son verdaderamente gente en condición miserable. Yo he tenido el orgullo y la suerte
de escuchar en algunas conferencias de Naciones Unidas ministros de países africanos y asiáticos, pero también de América Latina, decir, cuando yo era niño a la escuela donde yo iba, llegaban los alimentos del Programa Mundial de Alimentos. Y eso hace una contribución monstruosa. Mucha gente, y es una lástima que no tengamos más tiempo para esto, mucha gente piensa que dar alimentos es simplemente una cuestión humanitaria, y están totalmente equivocados. En mi época, ahora ya no están así, lamentablemente, por todas las emergencias que hay. En mi época, el 80% de los programas del Programa Mundial de Alimentos eran proyectos de desarrollo. Es decir, tú con los alimentos generabas producciones agrícolas, producción de leche, hacías carreteras, desarrollabas comunidades, todo en base al alimento, porque el alimento es un capital y tú lo podés transformar en un capital rápido para pagar salarios, para hacer fondos rotatorios, hay miles de formas. Entonces el 80% era para proyectos de desarrollo y 20% era para las emergencias. Hoy día, lamentablemente, eso ha cambiado por la cantidad de emergencias y de refugiados y de gente que necesita alimentos simplemente para consumir. Pero quería decir eso, este es un programa de desarrollo y ha tenido un impacto tremendo. Cuando yo fui representante de Naciones Unidas, siempre le di prioridad a estos proyectos que están en las zonas más pobres, porque decía, es justamente ahí donde nosotros tenemos que estar, y de los pocos que llegan es este programa. Bueno, muchos otros se quedan en, yo qué sé, en la universidad o en los centros tecnológicos, que también es necesario apoyar, pero este programa verdaderamente es un programa fantástico y a mí me emociona que haya recibido el Premio Nobel de la Paz. Está claro que Gonzalo tiene mucho para decir. ¿Los demás quieren hablar del propio galardonado, del propio programa? ¿Marcia? Bueno, entonces, en realidad yo no soy especialista en esto, ni mucho menos en esta organización puntual que es el Programa Mundial de Alimentos, ¿verdad? Pero sí quiero contar una anécdota. Yo soy profesora, como ustedes saben, de educación terciaria, pero también tengo 2 grupos de historia en un liceo público de Montevideo. Y para mí es una experiencia impactante, año a año, porque yo además comparo, ¿verdad?, la situación en la que están esos alumnos del liceo público con la que están los de educación terciaria. Hay muchísimas diferencias que no es del caso relatar aquí, pero siempre es una experiencia enriquecedora para mí. En estos momentos estoy intentando, esa es la palabra, estoy intentando darles a mis alumnos del liceo público una noción sobre América Latina y el, para mí, mal llamado tercer mundo. Y realmente es titánica la tarea. Es titánica porque, bueno, no hay hábitos de estudio, la pandemia nos ha barrido a todos en términos educativos. Ese es otro tema que deberíamos, creo, abordar en algún momento desde múltiples miradas. Y es aquí que esos chicos no tienen la menor idea de lo que son términos como tercer mundo o América Latina misma, aunque les parezca insólito, o subdesarrollo, todos términos que a veces son irritantes, a veces son molestos y, ¿por qué no, estigmatizantes? Pero que tienen mucho que ver con lo que decía recién Gonzalo sobre la necesidad de brindar alimentos, ya sea con fines de desarrollo, ya sea para mitigar una necesidad humana básica. Y justamente hablábamos de eso, del hambre, de la pobreza y de las hambrunas, y acá tenemos que distinguir hambre de hambrunas. Y en el mal llamado tercer mundo, vuelvo a decir, no hay hambre solamente, hay hambrunas. Entonces me parece que es momento, yo no soy especialista, como digo, en este programa, ni mucho menos, pero es momento de ponernos a reflexionar qué es, en definitiva, lo que provoca el hambre en el mundo hoy. Porque estamos en un mundo hipercomunicado, hiperconectado. Parece insólito, parece muy, voy a decir una palabra un poco fuerte, yo sé que hay gente que piensa que soy muy vehemente, pero bueno, es mi manera de ser. ¿Por qué no inmoral que exista tanta hambre todavía en el mundo cuando estamos tan hiperconectados? Entonces, bueno, mi mensaje va por ahí más bien, ¿no? Y por supuesto me parece muy loable
la labor de este Programa Mundial de Alimentos. Alejandro, ahora sí, y dejamos a Juan para el final. Bueno, en realidad es muy poco lo que puedo agregar a todo el panegírico del programa, que creo que con razón ha hecho Gonzalo y bueno, de alguna manera Marcia. Pero la verdad que lo primero que digo es que me alegro que no le... Entre los más de 300 candidatos que había y cuyos nombres no se conocen exactamente, porque creo que el comité recién los da publicidad algún tiempo después, entre los más de 300 nombres que sí estaban propuestos, no se lo dieron ni a Putin ni a nuestro amigo Trump. Eso ya, bueno, está bueno. Así que prefiero la ONU para felicidad de Gonzalo que estos dos candidatos. Pero mira, ¿sabes qué? A propósito de eso, hay alguna peleita planteada desde la audiencia, hay algún pinchazo. Capaz que lo dejamos para que lo anoten. Fabián pregunta, ¿cuál es la virtud de un organismo mundial dedicado a un programa de alimentación? Meritorio sería si lo hiciera un grupo civil, una ONG, etcétera. Dejo eso picando ahí, pero continúa, seguí tú, Alejandro. Bueno, después se la dejamos a Gonzalo que la conteste, capaz. Pero mientras tanto lo que quería decir es que la idea de Nobel era que el premio fuera a las personas, no me acuerdo si decía instituciones, ¿no?, que más favorecieran la fraternidad entre las naciones. Ahora, curiosamente, en la historia del Premio Nobel de la Paz encontramos cosas disparatadas, porque entre los candidatos presentados para recibir ese premio estuvieron Benito Mussolini, y para decir algo todavía peor, estaba Hitler propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz. Bueno, por supuesto que no se lo adjudicaron, no sé si a Stalin, pero no sería extraño en esa cadena de barbaridades que también a él se lo hubieran propuesto. Pero no fue así. Creo que cerca de 20 veces el premio no se adjudicó. Particularmente fue durante la Segunda Guerra, no tengo muy presente la Primera Guerra, pero fueron 20 años que no se adjudicó el premio a nadie, quizás porque no se pusieron de acuerdo. Pero lo más curioso que resulta de esto de Nobel es que, bueno, él fue el que inventó la cordita, como se llamaba, y después la dinamita. y él es el que preparó, ofreció con su patrimonio personal, o con una parte de su patrimonio personal, financiar este premio de la paz, ¿no, verdad? Es una cosa que además hoy día creo que anda por $1 millón o algo por el estilo. De ese orden es la cifra. Traducido a dólares, ¿no, verdad? Pero si me permitís, me voy a salir un poquitito de exactamente del Premio de la Paz para contar una cosa de Nobel, que es muy curiosa. Unos 10 años antes de que muriera, dieron por cierto que se había muerto. Y entonces en los diarios de la época publicaron una serie de obituarios muy loables, en su gran mayoría, sobre Nobel. Y después tuvo que salir Nobel a desmentir todo, pero obituarios en forma, ¿no? ¿Verdad? Ya que completos. Tuvo que salir él a desmentirlo, de que en realidad no se había muerto. Se murió ya por el año 96, si no recuerdo mal, 1896. Bueno, ya podría seguir con anécdotas de este tipo, pero la verdad que no estoy muy seguro de que, no por el caso concreto, sino por la historia del Premio Nobel de la Paz, que realmente la selección, que no debe ser nada fácil, por ciento, sea siempre la mejor, ¿no? Bueno, acabamos a la discusión general sobre este premio, en la que creo que se quiere meter Juan, pero capaz que antes Gonzalo puede contestar esta objeción que venía de la audiencia. Estabas levantando la mano por eso, ¿no? No, yo digo que con mucho gusto la contesto. Es un disparate lo que dice el oyente, con todo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué nace el Programa Mundial de Alimentos? Por los excedentes agrícolas que los subsidios en los países desarrollados provocan. Es decir, el Programa Mundial de Alimentos nace con todos los excedentes de trigo de Estados Unidos por la PL 480 y con los excedentes de productos lácteos fundamentalmente de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estos países subsidian su agricultura, provocando estragos en todo el mal llamado, bien dice, es mal traducido más que mal llamado, Marcia, tercer mundo. Han producido estragos con esas políticas agrícolas
Y entonces se produjeron estas grandes cantidades de alimentos y consideraron que una forma de combatir el hambre era donar estos alimentos a una organización que se preocupara de hacerlos llegar a quienes los necesitaran. Ninguna ONG hubiera sido capaz de generar esos recursos. Esa es la respuesta corta. Tengo una hora para hablar sobre eso. Bueno, y ahora Juan, que ha generado expectativa. Yo quiero hablar sobre el tema general del Premio de la Paz, ¿no? En primer lugar, la primera pregunta, ¿por qué lo da el Parlamento noruego? Es una respuesta, una pregunta que en general, la primera vez que yo oí que lo daba el Parlamento noruego me asombró, pero luego de averiguar un poco entendí claramente la cosa. Lo que sucede es que, finalizadas las guerras napoleónicas, se estableció el Reino Unido de Suecia y Noruega. Es decir, en los países escandinavos ocurrieron varias alianzas de los países escandinavos a lo largo de los siglos. La última de ellas fue precisamente la alianza, luego de las guerras napoleónicas, en que el reino de Suecia y de Noruega constituyeron un único reino. Y la razón es precisamente esto continuó hasta 1905, de modo que cuando Nobel estableció el premio, el parlamento noruego era parte de Suecia, es decir, era parte de lo que estaba pasando allí. De modo que esa es la primera explicación, ¿no? Es decir, ¿por qué sigue siendo los noruegos quien dan un premio sueco? En segundo lugar, ¿quién era Nobel? Nobel sí es cierto, es el inventor de la dinamita, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Nobel es el principal accionista de la principal compañía fabricante de armamentos de Suecia. Compañía que no fue fundada por Nobel, él entró como accionista gracias a su invento de la dinamita, pero se convirtió rápidamente en el director, en el principal comandante de esa empresa que todavía existe y todavía es un gran proveedor de armamentos en el mundo. Y ha tenido más de un incidente, inclusive esa empresa está vinculada a grandes líos internacionales que ha tenido Suecia y a los grandes conflictos que ha tenido Palme en su lucha por la paz contra eso. De modo que es un verdadero contrasentido que un accionista de esa compañía de armamentos que no quiero nombrar sea precisamente quien patrocina el Premio Nobel de la Paz. Es algo así como, digamos, freudianamente es porque se sienten culpables. El premio, sin duda, es un premio, el Parlamento, sin duda, muchas veces no sabe a quién atribuírselo y lo declara desierto, otras veces acude a organizaciones más o menos importantes que existen en el mundo, pero muchas otras veces lo da por razones políticas. La primera vez que lo dio por razones políticas fue en 1906, según mi punto de vista, cuando se lo entregó a Theodore Roosevelt, el presidente norteamericano, uno de los dueños del Gran Garrote, es decir, del pacifista no tenía nada Theodore Roosevelt, de modo que no se entiende eso. Pero ese primer premio, cuando ya el Parlamento de Noruega era independiente, fue tal vez un primer desliz, y después hasta pasada la Segunda Guerra Mundial no cometieron demasiados errores, es decir, no cometieran barbaridades de ese estilo. Es muy curioso que uno de los primeros casos raros que tiene este premio es cuando se lo otorgan en 1962 a Linus Pauling, quien era en realidad un hombre de ciencia. Era un hombre de ciencia y que creo que tenía un premio Nobel de Química. De modo que es una cosa rarísima. ¿Qué tuvo que ver Linus Pauling con la paz? Es decir, es bastante curioso. A partir de esto hay una serie de casos que vale la pena rescatar para ver hasta qué punto es político y además hasta qué punto es equivocado este premio, la otorgada de este premio. En 1973 se lo entregaron a Henry Kissinger, un belicista notorio, secretario de Estado de Estados Unidos y de Nixon. Que aún vive. Perdón la interrupción, pero a Kissinger ya le eductó el vietnamita. Pero el vietnamita no lo aceptó. Pero fue por sus esfuerzos de terminar la guerra de Vietnam. De acuerdo con todo lo que diga sobre Kissinger, pero no se lo otorgaron porque era Kissinger. Curiosamente, esas negociaciones.
50 años después sigue viviendo Kissinger. Sí. Bien, sigo. Para ver que las cosas son bastante complicadas, en 1975, 2 años después, se lo entregan a Andrei Sájarov. Sájarov para mí es una persona muy destacada, pero tiene en su currículum a ser el padre de la bomba de hidrógeno soviética. Es decir, que ese premio Nobel de la Paz terminó finalmente en el padre de un arma de destrucción masiva que fue decisiva para digamos, agudizar la Guerra Fría. Es decir, Estados Unidos tenía una bomba de hidrógeno, la Unión Soviética también, y luego continuaron otros países, Inglaterra y Francia, por ejemplo. ¿Por qué fue eso? Bueno, el premio Nobel se lo dieron a Sájarov porque Sájarov advirtió sobre el peligro de las explosiones de bombas de hidrógeno en la atmósfera. En 1978 se lo dieron a la pareja Begin-Sadat por la pacificación de Palestina, un fenómeno, un proceso sin duda altamente exitoso, como podemos comprender. En 1983 se lo dieron a Lech Walesa, porque Lech Walesa fue quien comenzó la caída del bloque soviético. Es decir, fue las famosas huelgas en Polonia determinaron por primera vez que un país del bloque soviético rompía con la Unión Soviética. La huelga de los astilleros. Fantástico. ¿Y cuál es el problema? Bueno, yo estoy diciendo que es político, nada más. Estoy diciendo que en la opinión de los noruegos eso era un avance en la paz. En 1990 se lo dieron a Gorbachev, que continuó también con la caída del bloque soviético. En 1994 se lo dieron a Yasser Arafat, a Shimon Peres y a Isaac Rabin por la repacificación de la Palestina, exitosa, como todos sabemos. Y en el 2009 se lo dieron a Barack Obama, recién nombrado presidente. Pienso por el raro mérito de ser un presidente negro, porque creo que hasta ese entonces no había contribuido en nada a la paz. El único caso de político que realmente fue bien otorgado creo que es el caso de Jimmy Carter. Jimmy Carter sí que fue un presidente norteamericano, recibió el premio Nobel en el 2002, no como presidente norteamericano, sino por su acción por la paz. Y quiero recordar además que hay 2 premios Nobel argentinos. Es decir, que Argentina es un país que tiene 5 premios Nobel. Tiene tantos premios Nobel como Rusia. Tiene 2 premios Nobel en la paz y 3 en biología. Es decir, desde el punto de vista de los premios, está notoriamente por encima de Rusia y eso quiero destacar. Bueno, pero después de toda esta enumeración larga y para algunos lapidaria, supongo que vamos a volver a escuchar a Gonzalo, por lo menos con una contestación breve. No vamos a pasarnos toda la mañana discutiendo esto, pero la pregunta sigue abierta entonces, y más luego de esta presentación de Juan. ¿Para qué sirven estos premios? ¿Son acertados estos premios? ¿Qué impacto tienen, Gonzalo? Bueno, yo no quiero monopolizar con los compañeros, pero... No, ya monopolizó Juan. Lo que dice Juan se puede rebatir fácilmente. Es decir, todas esas personalidades que evidentemente él nombra acertadas, porque recibieron el premio Nobel, recibieron por sus esfuerzos de generar paz, también en el Medio Oriente, sin mucho éxito en este caso, pero no fue por su personalidad, ni la de Begin sobre todo, ni la de Arafat. También Simón Pérez recibió ese premio Nobel. Pero fue por el esfuerzo que hicieron de tratar de solucionar ese problema que, como tú bien señalás, persiste hasta el día de hoy, y te puedo asegurar que yo le tengo más fe a aquellos que a estos para resolver el problema de la forma en que lo están encarando. Ahora, lo de Sájarov me llamó la atención. No, primero, antes de entrar en detalles,
hiciste una lista muy selectiva de personalidades. ¿Estás cuestionando al ingeniero? ¿Tú decís que engañó con su lista? No, estoy diciendo que se olvidó de gente como Albert Schweitzer, George Marshall, Nelson Mandela y de Klerk, también de otros. Es decir, gente muy meritoria también. Es decir, si tú los casos que a mí me parecían de errores, de premios políticos. Ferrero, por eso. No, es que yo creo que es político, Juan. Es decir, no cabe duda que es político. Un premio Nobel de la Paz tiene que ser político. La paz es política. Pero tú mencionaste una lista de los que llaman más la atención porque ellos personalmente, como Kissinger o como Arafat o como Begin, no eran gente normalmente pacifista. Mirá, acá tengo un oyente, uno de varios, Gonzalo, uno de varios oyentes, Gustavo, que va un poco por tu lado. Dice: los esfuerzos para la paz valen más allá de que tengan éxito final o no. El acuerdo de Camp David fue un gran avance, señala. Y a propósito de Kissinger, incluso dice: Kissinger es un referente en relaciones internacionales, arquitecto de un tiempo donde las guerras disminuyeron drásticamente. Por supuesto, también se puede sostener, Kissinger tiene en su gestión frentes muy cuestionables, ¿no? Pero 11 de septiembre de 73 en Chile. Bueno, ahí está, ¿no? Pero Gustavo prefiere poner el foco en lo macro, digamos, ¿no? No, y si tú ves, en realidad, si tú lees la lista de quién recibió el Premio Nobel para la Paz, sí hubo error. Para mí lo de Barack Obama, por más de que yo tengo mucho respeto personal por Barack Obama, creo que fue un error. Tiene razón Juan, eso fue un error. No tenía ningún motivo para dárselo. Pero hay otras personalidades, incluso organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Frontera, que se la merecen también por la obra, yo los he visto en el terreno, son gente que realmente es dedicada. Y bueno, y Naciones Unidas, las distintas organizaciones, 12 veces. Y yo voy a decir algo polémico contigo, Juan. Yo creo que Sájarov estuvo bien dado. Si Rusia no hubiera desarrollado la bomba atómica, yo no sé qué pasaba en el mundo. El hecho que Rusia haya desarrollado la bomba atómica nos dio mucho tiempo de paz. Nos dio una guerra fría, lamentablemente, en los países del tercer mundo, mal llamado, como bien dice Marcia, pero dio paz mundial el hecho de que... Así que yo no lo pondría totalmente como un belicista a Sájarov. Marcia, ¿qué ibas a agregar? Ese equilibrio nos dio tranquilidad. Quería decir 2 o 3 cosas muy puntuales porque se nos va el tiempo. Sí, se nos va, sí. Vamos a tratar de redondear. Quería decir 2 o 3 cosas muy puntuales. En primer lugar, el premio Nobel es impresionante, sí, es mundial. Hemos hecho un mito del premio Nobel, hemos hecho un culto desmedido. Lo dan seres humanos con interpretaciones determinadas. En lo personal, creo que las personas que otorgan el premio Nobel han sido marcadamente eurocentristas. Han visto solamente un lado del mundo, digamos, que es el lado del viejo eurocentrismo, es decir, de alguna manera considerar que los europeos, y después también se extendió un poco a los norteamericanos, son un poco el centro del mundo, son un poco las cabezas mejores, las más pensantes y, ¿por qué no?, las superiores. Por otro lado, quiero destacar que en el rango de la interpretación humana, que es en definitiva la que mueve el otorgamiento de los premios, también ha sido muy machista, y hay que decirlo, aunque suene feo, aunque incomode, hay que decirlo. Fíjense que desde 1901 este premio ha sido dado a 866 hombres y 54 mujeres. Saquen ustedes la cuenta. Y eso a nivel global, repito, 866 hombres y 54 mujeres. Y en literatura el premio ha sido otorgado a 102 hombres y 15 mujeres. Digo nuevamente, 102 hombres y 15 mujeres. Por lo tanto, no deberíamos hacer un mito ni un culto desmedido a lo que significa el premio Nobel, sino que tal vez hasta buscar otras alternativas, ¿verdad? Si es que queremos premiar a nivel mundial a determinadas personas, ¿por qué sujetarnos solo a un legado que dejó un señor Nobel, que además fue fabricante de explosivos, digamos, ingeniero para la guerra? ¿Por qué sujetarnos solo a eso? Parece como que a veces la humanidad va como en la senda del rebaño, ¿verdad? Bueno, esto del machismo es notorio. Y la contestación patética que se ha dado desde hace 100 años es que hay pocas mujeres que sobresalgan. Sigue siendo patético, perdónenme que lo diga, hoy estoy muy vehemente. Volvemos, ya seguimos en la tertulia, pasamos a otros temas.